aunque no en un tiempo determinado. En la última subasta del mercado interno se adquirieron 15 millones de dólares. Este financiamiento del gobierno es porque debe obtener recursos para hacer frente a los gastos ante el déficit fiscal que se prevé este año cierre en 6.2% del Producto Interno Bruto. Tenemos a don Luis Diego Herrera y a don Alberto Franco, ambos economistas, acá para hablar de este tema, para tratar de hacerle llegar a la gente, caballeros, en viernes económico. Sí, ya titulamos un tema difícil de entender para la ciudadanía y porque es que esto nos afecta a nosotros, la gente, como dice un amigo, la gente de a pie. Don Alberto, don Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Si inicia usted, ¿a qué se debe este financiamiento? Explicar un poco, ojalá en términos sencillos para todas las personas que nos ven y escuchan. Bueno, el financiamiento se da por las necesidades del gobierno, ¿verdad? O sea, al existir mayores gastos que ingresos, el gobierno se ve en la necesidad de buscar esa diferencia en los mercados. Entonces, anteriormente tuvo la posibilidad de realizarlo en los mercados internacionales, pero ahora, dado que necesita aprobación legislativa, pues debe buscar los recursos por otra vía. Entonces, en este momento, pues está utilizando el mercado interno. Ahora, no que anteriormente no lo haya hecho, claro que lo venía haciendo, pero ahora, como les mencionaba, ya no tiene la oportunidad de ir al exterior a buscar recursos, y ahora lo está haciendo principalmente en el mercado interno. ¿Y en dólares? No, lo está haciendo en ambas monedas. En ambas. En dólares y en colones. Las autoridades hacendarias han mencionado que una opción que ellos estaban evaluando es endeudarse en dólares a lo interno de la economía. Entonces, pero siempre siguen usando financiamiento en colones y en dólares, en ambas monedas a lo interno. ¿Cuál sería el efecto de eso que conversábamos incluso esta semana, Luis Diego? O sea, eventualmente yo considero que podrían presionar la tasa de interés en dólares si ellos solo se financian en dólares, ¿verdad? Porque la idea que ellos tienen es no presionar la tasa de interés en colones, porque se ha venido haciendo un esfuerzo por parte del Banco Central y el Ministerio de Hacienda para bajar las tasas de interés en colones. Entonces, un poco ellos buscan no meter presión por la parte de colones y han evaluado la posibilidad de endeudarse en dólares. Entonces, eventualmente eso podría traer una subida de tasas si presionan en dólares. Lo que dice don Luis Diego es cierto, quienes estamos endeudados en el sistema bancario vemos, digamos que por lo menos en colones, la tasa básica pasiva viene en un detrimento, ¿verdad? Y se viene bajando, ha llegado a esta semana a 5.75, creo, ¿verdad? Si no me equivoco, y es un efecto directo en los bolsillos nuestros, ¿verdad? Pero eso que se está mencionando, el endeudamiento del Estado a lo interno, también en moneda norteamericana, ¿cómo nos afecta a nosotros, don Alberto, al tico y a la tica? Si quieres se me acerca un poquitico al micrófono. No, coincido con Luis Diego, es una presión adicional sobre el mercado financiero local que, dependiendo, digamos, de las magnitudes y los momentos en que llegue el Ministerio de Hacienda a captar, podría eventualmente reflejarse en la forma de mayores tasas de interés en dólares que eventualmente podrían también afectar los niveles de las tasas de interés que nos cobran a los deudores en dólares, los bancos y las otras entidades financieras en el mercado local. Siempre este estrujamiento del gobierno, ya sea en colones o en dólares del mercado financiero local, va a tender a traducirse en niveles de tasas de interés más altas de lo que habrían sido, digamos, en ausencia de esa participación o de esa presión que hace el gobierno, ¿verdad? Una pregunta, ahora que se viene la Expo Construcción o Expo Casa, claro, ¿verdad? Ahí estuve yo viendo noticias y decía que había una entidad bancaria que planteaba que se iba a ofrecer una tasa de interés del 5,5 en dólares para hipoteca a 30 años, ¿verdad? Y es una tasa, digamos que tenemos deudas también en dólares, tenemos deudas en todas las monedas, es una tasa sumamente atractiva. Lo que decíamos en la nota es que se puede prever un aumento, aunque no se sabe cuándo, y eso puede afectar directamente a la gente que está pidiendo préstamos ahora con tasas así atractivas, pero que no se sabe si en plazo de 2 años eso va a cambiar radicalmente. Sí. Mire, yo no veo, por lo menos este año, condiciones internacionales que vayan a presionar al alza las tasas de interés en dólares. El mercado financiero internacional ha estado bastante movido, ha habido bastante turbulencia.
el año pasado, hacia el final del 2015, se anticipaba un incremento, digamos, en el nivel de las tasas internacionales en dólares de alrededor de 1 punto para este año 2016, pero habida cuenta de nuevo de esa turbulencia en los mercados financieros internacionales y señales de menor crecimiento económico en partes importantes del mundo, particularmente el mundo menos desarrollado, la expectativa es de que este año, por lo menos, ¿verdad?, posiblemente los niveles de las tasas de interés en dólares de corto plazo no experimentarán modificaciones importantes, lo cual significaría, digamos, que las tasas de referencia que se usan afuera y aquí también en Costa Rica para determinar el nivel de la tasa de interés en dólares que pagan los usuarios no experimentaría, digamos, modificaciones importantes. Ahora, esa tasa de 5 y pico, 5 y medio a la que usted se refiere, me imagino que es una tasa introductoria y que únicamente aplicaría, digamos, a una parte, digamos, del plazo del crédito, tal vez 2 años, 3 años. Las tasas de interés en el mercado bancario para vivienda, tanto en el segmento, digamos, si se quiere, de la banca estatal como de la banca privada, en este momento rondan el 8% y no se han modificado mucho con respecto al inicio del año. Quisiera, digamos, hacer esa acotación y tal vez menciono ese dato con el propósito de que sirva de referencia para las personas que van a ir a la Expo. En dólares, alrededor de 8% es el promedio. En colones un poquito más alto y siempre con diferencias entre la banca privada y la estatal, por lo menos. Precisamente, don Alberto, disculpe que le interrumpa, el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, señalaba aquí en RTN Revista, ayer, si no me equivoco, antier, que precisamente esas tasas deberían estar más bajas y que él aseguraba que deberían estar más bajas en préstamos de vivienda. ¿Por qué? Si lleva razón o no el ministro de la Vivienda en que esas tasas tienen que estar más bajas. O sea, podrían estar más bajas, deberían estar más bajas en ese momento. Y también que responda don Luis Diego. ¿O no es posible? ¿Se refiere a las tasas en dólares? Él decía en las dos, si no me equivoco, Rosendo Pujol señaló que las tasas de interés de los préstamos para vivienda deberían estar muchísimo más bajas de lo que estaban. Sí. Mire, muy posiblemente él está teniendo en cuenta lo que ha sido el comportamiento de las tasas de interés desde principios del año pasado en general, donde lo que hemos observado es, digamos, por un lado, caídas importantes en las tasas de interés de captación del gobierno y del Banco Central, una caída tal vez no tan pronunciada de la tasa básica pasiva, y sí algunas reducciones en las tasas de interés que los deudores tienen que pagar sobre sus préstamos. Ahora, esas tasas de interés diferentes no han disminuido en la misma proporción y eso ha llevado, digamos, al gobierno a venir, digamos, afirmando, sosteniendo que todavía existe margen en la economía del país para que las tasas de interés para préstamos disminuyan un poco más. Yo no estoy tan claro que eso vaya a ocurrir este año, en parte teniendo presente la mayor presencia que va a tener muy probablemente el gobierno en el mercado financiero para para conseguir los recursos para financiar sus necesidades. ¿Verdad? Otra variable que posiblemente están observando muy de cerca es el comportamiento de la inflación, donde hay claramente habido, digamos, una merma importante en la presión inflacionaria. El año pasado la inflación no fue positiva, sino más bien fue negativa. Para este año no se está anticipando una inflación importante, de modo que si uno compara, digamos, el nivel de la tasa de interés con la inflación, se encuentra que todavía la verdad que los niveles de tasas de interés aquí en Costa Rica son altos, especialmente los niveles de las tasas de interés activas, que son las que pagan los deudores o las personas que adquieren préstamos en ambas monedas. Don Luis Diego, siempre en este tema de las tasas, o sea,
comparte usted la opinión de don Alberto de que no ve mayor posibilidad de que puedan bajar, pese a que incluso la tasa básica pasiva bajó y está o va a estar en 5,75, si no me equivoco. Sí, yo comparto la opinión de don Alberto y también es importante tener en cuenta que hay restricciones para que la tasa baje. Vamos a ver, si uno observa lo que ha estado haciendo el Banco Central ha intentado bajar su tasa de política monetaria para transmitir ese efecto a todo el mercado. Ahora, la tasa básica no responde en la misma proporción a los movimientos de la tasa de política monetaria. Entonces, por ahí hay una restricción para que la tasa básica pasiva baje, que es la referencia del mercado. Entonces, eso es un tema importante. Además, hay otras restricciones en los bancos, principalmente del Estado, que son los que más pesan en el cálculo de la básica pasiva, ¿verdad? Pesan prácticamente el 55%. Entonces, por ahí eso es importante mencionarlo y es un factor que explica el por qué la tasa básica pasiva no necesariamente baja tanto. Ahora, un poco pensando en el comentario del ministro de Vivienda, si él ve tasas de interés internacionales muy bajas, y don Alberto tiene razón en esto, a nivel internacional no se aprecian presiones de que la tasa de interés suba, más bien hay bancos centrales, por ejemplo el de Japón, que puso su tasa de referencia en términos negativos, buscando estimular la economía. Tal vez el ministro cree o considera que la tasa en dólares aquí también debería bajar muchísimo más, un poco influenciado o viendo eso que está pasando a nivel internacional. Entonces eso es un tema importante también, que no se ven presiones al alza, digamos, en las tasas en dólares. Aunque el gobierno esté haciendo su presión ahí en el mercado, no se ven tanta presión. Y en colones, pues sí hay muchas restricciones para que la tasa baje. Ahora, el Banco Central acaba de sacar un nuevo cálculo de la básica pasiva. Correcto. Este cálculo logró bajar el indicador. O sea, el cálculo ha dado los últimos 2 datos menor a lo que venía y además de eso le incluyeron un factor de ajuste que también cuando uno lo grafica se nota que tiene tendencia negativa. Entonces, por los 2 lados la tasa va bajando poco a poco, pero sí se logró esta disminución en la tasa cambiando la metodología de la tasa básica pasiva. Pero, como les mencioné anteriormente, hay factores que restringen o que limitan la baja en la tasa en colones. Sí, le mencionaba el tema porque se ha dado una discusión en los últimos días, Sí. incluso meses, creo, de si deberían estar más bajas o no las tasas de interés, tanto en colones o en dólares, ¿verdad? Y precisamente también a posiciones como estas, el ministro de Vivienda. De acuerdo. Yo creo que en síntesis uno podría decir que va a ser la dinámica interna, la dinámica económica y financiera interna la que va a determinar al final del día lo que pase con las tasas de interés. Influirán varios elementos. Primero, si el gobierno logra conseguir recursos del exterior, de momento No es posible. no los tiene, digamos, de momento sabemos que se le cerró la posibilidad de conseguir un financiamiento de parte del gobierno de China. Lo solicitó el año pasado, pero entiendo que China no reaccionó positivamente a eso. Quizás influyó el insuficiente éxito que han tenido, digamos, los proyectos que hace varios años, cuando establecimos relaciones con China, se establecieron, digamos, en el plan, digamos, de colaboración económica entre los 2 países. Y como decía Luis Diego correctamente al inicio de la discusión, para conseguir recursos del exterior, el gobierno necesita una autorización del Poder Legislativo, necesita el Congreso darle el visto bueno, por ejemplo, para ir a colocar eurobonos o para ir a pedirle plata al Banco Mundial o al BID, y eso no lo tiene para este año, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos avisorando, ¿verdad?, que mayores presiones sobre el mercado financiero local este año de parte del gobierno, al no tener ellos esa posibilidad o esa facilidad de conseguir recursos en el exterior. Les agradecemos. No, ahí el gobierno ha estado manejando una opción y es realizar endeudamiento interno en dólares. Entonces, Sí. como que hay negociaciones o andan buscando un préstamo que entre a través de esa vía, digamos. Entonces, no requeriría aprobación legislativa y vendría a quitarle, digamos, presión al mercado interno si lo lograran encontrar, ¿verdad? Que sería en dólares, deuda interna con algún banco, alguna institución
importante. Pero sí, Muchísimas esa es una gracias. opción que ellos han estado manejando. Les Muchísimas agradecemos gracias. Luis Diego Herrera de Grupo ACO y don Alberto Franco, especialista, analista en economía, por ponernos este tema en perspectiva. Juli, tenemos, Sí, tenemos información en vivo con Helen Naranjo desde